La familia. El término familia procede del latín familia, lo cual significa grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivado de famulus, el cual se traduce siervo-esclavo, que a su vez deriva del osco family. Actualmente se le denomina familia a un grupo de personas que deciden emparentarse y tener hijos, para cuidarlos, educarlos y hacerlos hombres y mujeres de bien, útiles para la sociedad. Al hablar de familias, nos relacionamos automáticamente con la palabra educación, pero realmente sabemos el origen de esta palabra. Bueno, esta palabra, educación, proviene del latín educare y educere. Educare significa criar, nutrir, alimentar. Esta es la educación entendida como actividad que consiste en guiar desde fuera lo necesario, en definitiva, construir. Por otro lado, educere significa sacar, llevar, extraer desde dentro hacia afuera, es decir, encauzar las potencialidades ya existentes en el sujeto educado, extraer algo de alguna u otra forma que ya está potencialmente dado. El desarrollo de las sociedades humanas ha pasado por diferentes estadios, cada uno caracterizado por una organización económica, social, familiar y de creencias. Los grupos familiares comenzaron a existir en tiempos primitivos de la cultura humana, es decir, en la prehistoria, donde las sociedades se encontraban un poco desarrolladas y donde las estructuras familiares eran fundamentales para la supervivencia. La familia solía ser extensa, incluyendo varios núcleos familiares y compartiendo responsabilidades, como la caza, recolección y protección mutua. La unidad familiar desempeñaba un papel crucial en la supervivencia y en la transmisión de conocimientos entre generaciones. Los grupos humanos se organizaban en hordas nómadas que cazaban y recolectaban juntas para subsistir. Con el tiempo, algunos grupos evolucionaron hacia una forma más compleja de organización, dando lugar a las tribus. Estas tribus eran comunidades más estructuradas, con roles y jerarquías más definidos. La colaboración de la caza, la recolección y la defensa fortaleció los lazos sociales, marcando una transmisión hacia una forma más elaborada de una vida comunitaria. El clan y sus etapas. Para definir el clan debemos tener en cuenta que ha sido la primera concepción histórica de familia. Ahora bien, podemos pasar a definirlo como la descendencia común de un ancestro, o por la afiliación a un linaje particular. Los miembros de un clan comparten lazos de parentesco, historia y tradiciones en común. Los clanes suelen ser grupos extendidos que pueden incluir múltiples familias y generaciones. Las etapas del clan se refieren a las diferentes fases por las que atraviesa una sociedad en términos de organización y estructura familiar. Estas etapas suelen describirse de la siguiente manera. Clan primitivo. En esta fase, los clanes son grupos vinculados por parentesco. Clan segmental. En esta etapa, los clanes se dividen en segmentos más pequeños, con jerarquías y parentescos complejos. Cada segmento puede tener su líder y autoridad. Clan feudal. En esta etapa, los clanes se organizan en torno a un sistema feudal, donde un jefe o líder ejerce un control centralizado sobre los recursos y la toma de decisión. Clan moderno. En esta etapa, los clanes se adaptan a las estructuras sociales y modernas. La familia judía estaba organizada según el modelo patriarcal. Era tan importante que los judíos pensaban que tener hijos era una obligación y que faltar a la labor de padre se le consideraba como un homicida. Los hijos eran considerados una bendición, por lo que la infertilidad era considerada un castigo divino. Tenían grandes números de descendientes, teniendo como prioridad al hijo primogénito. Como les he mencionado anteriormente, la familia estaba organizada de manera patriarcal, lo que significa que el padre era el centro y el eje de la familia. Era quien gobernaba y disponía de todo a su antojo. Tenía derecho a decidir por su mujer e hijos, también a castigarlos. A su mujer podía repudiarla y echarla de la casa. La mujer era quien dependía de él, era como su servidora. La unidad de la familia era tan importante que cuando el cabeza de la familia cometía un delito, iban todos a la cárcel. También las leyes en ese tiempo protegían la continuidad de la familia, que para esas mujeres que eran madres de familia y quedaban viudas, el Leviatán les permitía casarse con un hermano del difunto. La familia después de Cristo. Durante el periodo que abarca desde el siglo cero hasta el siglo IV, el concepto de familia variaba significativamente según las culturas y las regiones. La influencia de las familias numerosas se hacía notar en el entorno. Tener muchos hermanos, hijos, primos, sobrinos, etc. era lo que primaba en este periodo.
era garantía de influencia y poder. También se decía que era una señal de que Dios bendecía a la familia. El padre era quien tenía la autoridad sobre los miembros de la familia, incluida la esposa, los hijos y los esclavos. Con la propagación del cristianismo, la familia adquirió una nueva dimensión espiritual y moral. Las enseñanzas cristianas enfatizaban la importancia del matrimonio monógamo, la fidelidad conyugal y la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. El hogar se convirtió en un lugar de transmisión de valores religiosos y morales. Además, las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano fortalecieron los lazos familiares, ya que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para sobrevivir en estos tiempos. La Edad Media comenzó tras la caída del Imperio Romano en el siglo V y finalizó en 1453 con la toma de Constantinopla. El núcleo familiar era visto por la sociedad como estructura del matrimonio. Esta se conformaba por esposos e hijos y otros parientes como primos, tíos, etc. Esta época estuvo marcada por el sistema feudal en donde el rey era el supremo señor y tenía personas a su servicio. La sociedad medieval era principalmente rural, aunque a partir del siglo XI se desarrollaron ciudades y surgió la burguesía debido al comercio y la expansión geográfica. Los roles de género eran muy marcados, ya que el varón de la familia y el padre eran los que tenían las responsabilidades más grandes, eran a quienes se les dejaba tomar las decisiones. Continuamos con la familia durante el Renacimiento, Ilustración y Barroco. Esta tuvo auge desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Este concepto de familia tenía como principio la educación y el cuidado de los hijos, el cual se le delegaba toda la responsabilidad en las madres, las cuales educaban y criaban a sus hijos hasta los 7 años de edad de manera plena. Estos estaban vinculados de sangre o de matrimonio, es decir, que los hijos no necesariamente tenían que tener una relación consanguínea con la madre, pero de igual forma esta era responsabilidad absoluta de la madre, pues educarlos y criarlos hasta cierta edad. Durante esta época, dentro de la familia, la mujer tenía pues el papel de atender al hogar. Esta no heredaba y le pertenecía al esposo, es decir, que se veía a la mujer como un objeto. Y esta pues era casada y quien decidía quién iba a ser su esposo era la familia. Familia moderna siglo XX. Se presenciaron cambios profundos en la estructura y dinámica de la familia. En los años 60, la ideología alteró las relaciones familiares y su conexión con la sociedad. La familia se suma a los procesos de modernización de la sociedad, interactuando con los cambios. En el siglo XX, las mujeres estaban asociadas principalmente con las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Las mujeres también se encargaban de las organizaciones domésticas y en contextos rurales también de labores agrícolas. El papel de la mujer implicaba una atmósfera de obediencia y sumisión hacia el esposo, así como protección y la crianza de los hijos. La dinámica familiar experimentó una evolución notable en el siglo XX, influenciada por factores sociales y culturales. Al hablar de la concepción de la familia durante este periodo, se tiene en cuenta que ya en este punto se desglosan muchos tipos de familia que se han ido instaurando poco a poco gracias al constante cambio de los parámetros y estigmas sociales. Por ejemplo, a finales del siglo XX encontramos el concepto de la familia extensa, que eran estas familias conformadas por diversas personas con una relación de consanguinidad y se apoyaban entre sí. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de ciertos parámetros sociales, este tipo de familias se ha ido perdiendo, dando paso a familias más pequeñas donde se lleva un ritmo de la convivencia bastante diferente. Podríamos hablar de las familias nucleares y las denominadas postnucleares, que son estos tipos de familias creadas bajo distintas concepciones personales de la sociedad, teniendo como principal exponente el hecho de que la mujer toma más libertad y es capaz de decidir sobre las cosas que se llevan a cabo en el hogar. Estos tipos son las familias monoparentales, que son mayoritariamente formadas por madres solteras. Segundo, las familias reconstruidas, es que cuando al menos uno de los padres viene en la conformación de un vínculo familiar previo. Tercero, las familias de parejas homosexuales. Y por último, las familias conformadas por unión libre, que es donde conviven en el mismo hogar bajo vínculos sexuales y afectivos sin llegar al matrimonio. Familias contemporáneas siglo XXI. Cambio en la familia tradicional. Fortalecimiento con los padres, hijos y amigos como familia unida. En 1970, el prototipo familia evoluciona hacia una estructura monoparental. Familias de padre o madre, ya sea por segunda nupcia,
fallecimiento de alguno de los padres o familias sin hijos. En 1991, 1 de cada 4 hijos vive solo con uno de los padres. Familias monoparentales tienen otro padre o madre a través de un nuevo matrimonio o pareja. Familia extensa, todos los parientes y personas con vínculos reconocidos como tales. Familia reconstruida, uno de los cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. También son conocidas como bifocales o multiparentales. Muchísimas gracias por ver este video hecho por Daniela Jiménez, Alejandra Cervantes, Andrea Escorcia, Gabriela Mercado, Heiben Mejía, Valery Moreno, Catherine Guerrero, Kelly Caicedo y mi persona, Akemi Cañas.